Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Para esta mañana tenemos una predicación a manera de recordar, de saber las cosas que habrán de venir. No, la iglesia no puede adormecerse olvidando o ignorando las cosas que habrán de venir. El tema es recordando eventos venideros. Recordando eventos venideros, cosas que van a venir porque Dios lo ha hablado. Vamos a tomar una porción, un versículo en Mateo 24, versículo 44. Solamente este versículo para iniciar nuestra predicación. San Mateo capítulo 24, versículo 24. La bendita, soberana, absoluta palabra de nuestro Dios nos dice, leyéndola de manera literal: por tanto, también vosotros, oiga bien el término, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos a orar. Amado y Santo Padre que estás en tu trono de gloria, una vez más, en el nombre de Jesucristo, suplicamos tu gracia, tu misericordia, por medio del poder, la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia del Espíritu Santo, para que gobierne, Señor, cada corazón y nos des el discernimiento, nos des, Señor, la oportunidad de oír y de entender las cosas que habrán de venir. Suplicamos, Señor, la edificación de tu palabra para el alimento de nuestro espíritu, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice lo que leímos, que debemos de estar preparados. La iglesia del Señor, este es el mensaje que ha recibido acerca de las cosas que habrán de venir y cómo la iglesia tiene que estar lista, preparada, porque el Señor va a venir y no sabemos cuándo, no sabemos ni el día ni la hora. Dice el versículo 36 de Lucas 24, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solamente el Padre. Hay muchas personas que han alertado a diferentes grupos acerca de la venida. Unos se han encerrado, otros han vendido todo y se le fue la alegría, porque la fecha, el día y la hora, ningún ser humano la sabe. Ni brujos, ni diablos, ni nadie. Solamente el Padre que está en los cielos. Mas no podemos dejar de anunciar. Hay gente que generaliza y dice, por eso la iglesia del Señor no crece, por eso la iglesia del Señor está como está. Y
bueno, hay un dicho que dice, el león juzga por su condición. La Biblia define quién es la iglesia y cómo vive la iglesia y cómo tiene que estar la iglesia. Porque para los eventos venideros, a nivel social, a nivel de deportes, a nivel de cualquier negocio, cualquier algo que se quiera hacer, algo grande, está la publicidad. Si hablamos del próximo evento del fútbol, se avecina un campeonato mundial. Cada 4 años hay ese campeonato. Y ya los equipos se están preparando para ver quiénes clasifican y quiénes van a participar en ese evento mundial. Las compañías de publicidad están buscando sus mejores contratos. Los atletas se están preparando para dar lo mejor que puedan hacer en esa competencia. Y pues ellos tienen fecha y hora de cada partido según el calendario de la Organización Mundial del Fútbol. Y este evento, si pudiera venir alguna catástrofe o cualquier cosa, podría suspenderse, podría. Pero el evento de las cosas venideras, en el día y la hora que Dios lo ha fijado en su sola potestad, esto va a venir. Esto va a venir. El evento que espera la iglesia, según los teólogos, en cuanto a las cosas, porque hay varios aspectos proféticos en el capítulo 24 de Mateo. Algunos que ya se cumplieron y otros que están por cumplirse. Vamos a mencionar algunos de ellos que están por cumplirse. Pero el evento que espera la iglesia, la que ha creído en Cristo, la que sabe que Cristo pronto va a venir, el evento que esperamos es lo que dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego dice que nosotros o los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pablo le recuerda esto a la iglesia en la primera carta a los tesalonicenses, pero ya lo había dicho en esta carta a los corintios. Ya lo había dicho, pero según se cree, la carta a los tesalonicenses fue la primera carta que Pablo hizo. Fue la primera carta que envió. Pero aquí hay otra forma de cómo Pablo amplía lo que dice en Tesalonicenses, los versículos que hemos leído. Y en 1 Corintios 15, versículo 51, dice Pablo: he aquí os digo un misterio, algo que no se puede explicar con la ciencia ni con matemáticas, y que cualquiera puede contradecir y negarse a entender esto. Por eso Pablo dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los que han muerto van a ser transformados, y los que estemos vivos, dice que todos vamos a ser transformados. ¿Y cómo será esto? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Usted puede pespilear y calcule en su teléfono inteligente, a ver si le hace las matemáticas. ¿Cuánto tiempo hay para que
su cuerpo sea transformado. No lo voy a hacer yo, no lo va a hacer usted, sino que lo va a hacer Dios con su soberano poder. Luego dice, a la final trompeta, allá está diciendo Pablo, porque sonará la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Con este cuerpo de quejas, de dolores, de infartos, de, ¿qué le puedo decir?, de debilidades. Y algunos dicen que son fuertes, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado gente que es fuerte, peleonero y todo, y un enano se lo viene a noquear. Pues el Señor va a acabar con todo esto. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Y la pregunta es, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y otra pregunta, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí es donde dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe. Pero como el Señor dijo que habiendo resucitado, que se iba a ir a preparar una morada, una vivienda para nosotros, para venir por su iglesia. Luego en el versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos la victoria, en Él tenemos la fuerza, en Él tenemos el perdón. La gracia sobre gracia de Él se derramó sobre cada uno de nosotros para que creyéramos, para que nos esforcemos y logremos llegar a la meta, porque la meta es el cielo. Le damos la gloria al Señor por eso. Con el versículo 58, siempre de 1 Corintios 15, Pablo dice, así que hermanos míos, amados, oiga, con qué nobleza, con qué, le puedo decir, ternura, el Espíritu Santo impulsa a Pablo para tratarnos de esa manera. Luego, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo esfuerzo que usted hace de leer la palabra, todo esfuerzo que usted hace de orar, de inclinarse, de presentarse delante del Señor, vale la pena. Pecadores todos somos. No hay quien no peque. No hay quien, hermano, sea enredado para perder el tiempo en las vanas maneras de vivir. Pero la iglesia tiene que ser tratada, amonestada con la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios la que nunca vuelve vacía. Un día yo le prediqué a un hombre y él, bastante petulante, muy orgulloso, prepotente, fui a visitar a un hermano a la cárcel por un accidente y se le fueron los frenos de su camión y lo llevaron preso porque mató unos animales y se llevó una casa vieja y no tenía cómo pagarla, y para mientras salía de la cárcel tenía que pagarla. Y me encuentro yo a este señor y le digo, bueno, ¿y qué le pasó? Injustamente me tienen aquí. No he hecho nada. Yo no me merezco la corrupción y todo. Y le dijo el guardia de seguridad, durante permanezcas con tus tarugadas y no seas responsable en tu mala conducta,
en el insulto y el atropellamiento que le hiciste a las autoridades, no vas a salir de ahí hasta que lo reconozcas. Ese es tu problema. Hermano, la gracia del Señor sobre cada uno de nosotros es abundante. Y lo único que pide el Señor es que reconozcamos: yo mi pecado, usted su pecado. Usted no va a reconocer, y aunque lo reconozca, mis pecados, no le va a servir de nada. Lo mismo yo puedo saber y me puede dar ternura y tener compasión, pero si no nos humillamos voluntaria, personalmente delante de ese Dios, nuestras tarugadas, nuestros caprichos, cada día nos van a llevar a golpearnos a nosotros mismos. ¿Se acuerda cuando Pablo recibe la palabra del Señor, cuando le dijo: te estás golpeando a ti mismo, te estás dando contra el aguijón y aún así no entendés? Le dijo. Hermano, la misericordia del Señor es grande. Por eso a la iglesia el Señor le recuerda estas dos porciones que habrán de venir. Por eso en Canaán, en nuestras predicaciones, desde hace 28 años venimos anunciando lo mismo. No nos interesa otra cosa. Yo se los he dicho: a ningún pastor, por muy ungido que esté, por muy decente, por mucha Biblia que conozca, no le ha dicho que va a tener la iglesia más grande del área, sino que id y predicad el evangelio. El que creyere, este será beneficiado, este será bendecido. Y esa es la oportunidad que tenemos de predicar la palabra, de enseñar la palabra, de anunciar la palabra. Y todo aquel que cree, confesando sus pecados, la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Su nombre es inscrito en el libro de la vida, y de ahí para allá tiene que caminar derecho. Tiene que caminar conforme la palabra del Señor está diciendo. No es asunto mío, no es negocio mío. Puedo mentir, puedo engañarlos a ustedes, pero ay de mí, dijo Pablo, si yo mismo vengo a ser eliminado. ¿De qué sirve que les haya predicado? Así que yo tengo que andar, hermano, con pies de plomo, con mucho cuidado, guardando el testimonio. Pueden haber otras personas que nos señalen y digan cualquier sandez, pero pues si tienen toda la razón, que sean conscientes y que hablemos de la responsabilidad de cada uno. Porque en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, vaya conmigo al capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Yo quiero que todos los cristianos evangélicos, todos los que puedan oír esta predicación, que seamos responsables y de echarnos este pan para nuestra propia matata. Capítulo 7 de Mateo, versículo 21. Oiga lo que dice la escritura: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A esto prestémosle atención. A esto yo le presto mucha atención. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser en aquel día rechazado. No quiero ser sacado, porque dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Por qué? Porque a veces hemos orado y los enfermos se han sanado, pero no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho Dios. Pero a veces, hermano, nos pasa las del burro que andaba comiendo grama en el corral. Uno de los niños había dejado una flauta abandonada, la maleza creció y andaba el burro ahí, la flauta quedó enterrada. Y cuando el burro estornudó, la flauta sonó y dijo el burro: no sabía que yo era músico, dijo. Entonces, mire, hay una palabra que dice: este es mi hijo en la fe. Yo he predicado, y quien ha dado el don de creer y que sean salvos es Dios, es el Espíritu Santo. Yo no sé si es correcta o incorrecta esa palabra,
Pero yo aquí no le he dicho a nadie, mira, este es mi hijo en la fe. No, le doy gracias a Dios que Dios me usó, ¿verdad? Como la mula que le testificó al profeta y le dijo, mira, esto dice la palabra, esto dice aquí, esto dice. Entonces, lo mismo hacemos todos. De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Ahora, dice la Escritura que el Señor en aquel día, Él es quien va a declarar. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La pregunta esta mañana, ¿qué ando haciendo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo hablo? ¿Cuál es mi conducta? Porque a veces, hermano, Dios nos da la oportunidad de conocer y que seamos amados por otros hermanos, pero nuestra conducta, nuestro vocabulario le echa tierra a todo. Y lo más triste, decir que somos cristianos evangélicos. Tengamos cuidado, iglesia del Señor, porque dice que nuestro cuerpo es templo de Dios y vivienda del Espíritu Santo. ¿Y qué de las personas que viven en contiendas, en conflictos, maldiciendo y viviendo una vida desastrosa y decir que son evangélicos? Hermano, ese es dar mal testimonio del evangelio de Cristo. Porque cuando, imagínense si es un matrimonio y si duermen en la misma cama y a veces en la noche están ahí y luego el siguiente día insultándose, maltratándose. Y yo digo, bueno, no quiero salirme del tema y juzgue usted. Pero las cosas que van a venir, lo que va a acontecer, es conforme nos dice la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo 9. He aquí, el día de Jehová viene. Oiga bien, está esta palabra con un afirmativo, un imperativo. He aquí, el día de Jehová viene y nadie lo va a poder detener. Terrible dice que va a ser ese día. Y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. La ira de Dios viene contra los pecadores, contra los soberbios, contra los desobedientes, contra los malvados, hipócritas y toda clase de indolentes que no quieren oír la voz de Dios. Dice que los luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Muchos de nosotros hemos visto cosas, y yo no sé cuántos de ustedes en Centroamérica en el año 91 pudieron observar el eclipse que hubo al mediodía. ¿Quiénes fueron testigos de ese eclipse? Mire, hermano, fue tan impresionante, tan curioso, que era admiración y temor, porque todas las aves, las gallinas, los pájaros y todo empezaron a cantar y a buscar a qué árbol se subían. Y me imagino yo que ellos, la misma naturaleza, impresionados, qué cortito fue el día. Y toda la gente, hermano, con aquel expectativa que yo mismo no pude soportar, como el sol se cubrió completamente al mediodía y luego se vieron las estrellas. Era impresionante. Y cuando los segundos que duró eso, y luego de repente así como vemos la claridad, pero cuando esto pase no va a ser de minutos, no dice el tiempo, pero qué terrible será en aquel día. ¿Cómo cambiará el sistema meteorológico? ¿Qué dirán los encargados de poder decir o diagnosticar si va a estar frío o caliente? ¿Cómo será aquel día?
Dice la escritura en el versículo 11: y castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Ahí no va a haber nadie fuerte, ahí no va a haber potencia mundial, ahí no va a haber absolutamente nada que pueda cortar o decir vamos a pelear. Luego dice el versículo 12: haré más precioso que el oro fino al varón, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Los judíos van a ver esta gloria. Los judíos van a ver, pero no por eso, hermano, porque lo vean, sino que van a tener la oportunidad de un arrepentimiento verdadero. Este es otro tema. Pero también dice la escritura, si preguntamos por qué habrán de venir estas cosas, como le dije al principio en Mateo 24, volvemos a Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gran tribulación. Hemos oído de todo lo que pasó en el tsunami en Asia. Escuchamos eso como que si fuera una película de ciencia ficción al ver los videos, pero eso fue una realidad. La diferencia que fue de manera local. Luego hemos escuchado de otros eventos, pero esta tribulación dice que será como nadie la ha experimentado, y no va a haber otra como la que haya en ese tiempo. Y luego dice en el versículo 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Si usted quiere saber más de esto, vaya al capítulo 34 de Isaías y va a encontrar más en esos versículos. Pero si quiere saber más todavía, vaya al capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, donde aparecen los sellos y aparecen las trompetas y aparecen los caballos de cómo será aquella destrucción. Por eso la iglesia del Cordero, el pueblo de Dios, tiene que mantenerse alerta, tiene que orar, tiene que vigilar, tiene que procurar estar a cuentas con Dios en cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, usted dirá, me voy a tomar un tiempo, voy a esperar, voy a reflexionar. Si usted lo quiere hacer, hágalo, pero yo no se lo recomiendo, porque si no es Cristo que viene, ¿qué me dice de la fulana muerte? Manda correos para cambiarle la vida a cualquiera antes de venir para acá después del segundo culto. Eso podría ser muy grave, muy triste para los que no esperamos ninguna situación de esa. Dice que habían un grupo de latinos trabajando y llegó migración y los metió a un vehículo, a un bus, a todos. Bueno, no es la muerte, pero es triste, es preocupante, porque si tienen familias acá y que eso cambie sabiendo que nos vemos en la tarde, Hani,
Sí, Sweeney, aquí te espero. Y ya no llegó porque está en la cárcel. Es posible que salga. Como dije, no es un asunto de muerte. Pero ¿qué de aquellos que mueren en un accidente? ¿Qué de aquellos que nos acostamos enojados? La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Está bien, te dio una rabieta, te enojaste, te complicaste, no quisiste comer por bravo, te fuiste a dormir al sillón. Gracias a Dios que tenía sillón. No podemos perdonarnos los unos a los otros. Qué triste. Mire, hermano, una vez organizamos una actividad evangelística. Y cuando le dijimos al evangelista a dónde nos habían prestado el espacio, no, dijo, donde ese viejo yo no voy a predicar. Y era el papá de la esposa. Y era evangelista. Y yo dije, y este desgraciado, perdón, ¿verdad? Y este ingrato, ¿qué está pensando? Si nos preguntaran, hermano, y su corazón tuviera manos, y le preguntáramos, hermano, no le veo la mano de su corazón, pero levante la mano los que de corazón quieran ir al cielo. Y su corazón ahí con esa mano invisible, sí. Examine su conducta. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sí. Nadie. A mí me acaba de preguntar, hermano, ¿y usted cree que el Papa que se acaba de morir está en el cielo? Yo no sé, le dije yo. Voy a preguntarle a otra gente y cómo le voy a decir que sí está en el cielo. Porque a veces queremos tener en el cielo a la gente. Sí, hombre, es que ya casi, ¿verdad? Ya casi. Es que ya estaba llegando, ya iba a la iglesia. Ya le dije, no todo el que me diga Señor, Señor. Tenemos que esforzarnos, hermano. Tenemos que venir al Señor en cada oportunidad, en cada momento. Por eso es la palabra, para redarguirnos, para ayudarnos, para que podamos, hermano, responder en el día venidero. ¿Qué son los años de nuestra vida en esta tierra? ¿Qué son los años? Yo no sé si hay alguna persona mayor que yo, pero yo no veo caras que sean mayores que yo aquí. Todos los veo más jóvenes. Bueno, allá veo una cabecita blanca. Pero 67 años por mí han pasado como nada. Como que ayer fue. Como que ayer. Pero me espera una eternidad donde dice la palabra que el Señor, si me muero, me despertará y transformará esta materia corruptible en incorruptible. Y luego, hermano, los que estén vivos seremos transformados, también dice, en algo de incorrupción por una eternidad. Ya las hermanas ya no van a andar comprando colágeno. Mire, parece broma, hermano, pero nosotros le tenemos amor a este pellejo. Fíjense que un hermano me dijo, Viera, hermano, me dijo que mi esposa le ha dado de comprar bandejas de patas de gallina, me dijo, para tomar caldo de colágeno. Ay, déjela, le digo. Solo dígale que tenga cuidado con el colesterol, porque nos enderezan de un lado y nos tuercen del otro. Le tenemos amor a este pellejo. Pues si de verdad le tenemos amor, arrepintámonos de nuestros pecados, busquemos al Señor de todo corazón, porque la vida eterna para la iglesia le espera. La vida eterna para la iglesia le espera. Imagínese, hermano, que durante se estén dando todas estas cosas, dice que vamos a tener una fiesta por 7 años en el cielo. Y después de esos 7 años, cuando aquí han pasado 3 años y medio de tribulación,
dice que descenderá del cielo la iglesia del Cordero. Y vamos a vivir 1000 años aquí. Pero esa es la entrada. Y después del 1000 años, por la eternidad hasta la eternidad, por los siglos de los siglos, o sea, le vamos a ganar a Matusalén. Y Matusalén murió viejo. Pero nosotros vamos a vivir por los siglos de los siglos y veremos cara a cara tal como el Señor es. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje del evangelio. Por eso vino Cristo a morir y resucitó, para que todos los que creemos en Él le esperemos, le glorifiquemos y digamos: Señor, anhelo tu venida. ¿Por qué? Porque esa es la palabra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1 de la segunda carta: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La iglesia tiene que ser consciente, responsable de que hay un juicio y que tenemos que predicar la palabra. Porque ahí lo dice en el versículo 2. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el tiempo que la iglesia tiene que estar recordándosele, enseñándosele la palabra. Porque a veces, hermano, en las congregaciones pueden pasar diferentes cosas. Por ejemplo, algunos teólogos dicen que el carácter de Timoteo era un carácter apacible, que no le gustaban las confrontaciones, según definen la personalidad y los mensajes que Pablo le envía a Timoteo. Bien diferente a lo que Pablo le dice a Tito. Timoteo fue enviado a los de Éfeso, y Tito fue enviado a Creta. Y lo dice en el capítulo 1 de Tito, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. La iglesia tiene que tener un liderazgo estable, de buena conducta, de responsabilidad, de buen testimonio. ¿Por qué? Para que seamos ejemplo de los demás. Porque hay hermanos que se enredan en conflictos, se enredan como en un espíritu de superioridad, que son mejores que otros. Y en el versículo 12, Pablo le recuerda a Tito de lo que está diciendo uno de los profetas de Creta. Y dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos. Y oiga cómo le dice acá: malas bestias, glotones y ociosos. Tremendo bombazo, hermanos. ¿Seré yo, Señor, el flojo? ¿Seré yo esa bestia? ¿Seré yo ese glotón? No, siervo, yo, mire, varón. Cara vemos, corazones no sabemos. Cuidémonos de nosotros mismos. Una vez le preguntaron a John C. Maxwell: pastor, le dijeron, usted que anda dando conferencias a nivel mundial, díganos la característica de los peores líderes que usted ha visto, ha tratado, ha conocido. Y John C. Maxwell solo se sonrió y le dijo: ¿usted quiere saber el peor líder? Sí, soy yo, le dijo. Soy yo. ¿Pero cómo? ¿Usted es el maestro? Sí, le dijo. Yo tengo conflictos conmigo mismo y me veo a mí mismo. Y por eso busco delante de Dios por mí mismo.
Hay gente que critica todo tipo de predicaciones y solo él sabe y solo él entiende y no se da cuenta que Dios no nos ha puesto para juzgar simplemente. Hay que decir las cosas como dice Pablo, hay que reprender, hay que exhortar, hay que enseñar. ¿Por qué? Porque es una necesidad si nosotros lo vemos. Ahora, luego dice el versículo 13, este testimonio es verdadero. Pablo no se dejó llevar, sino que indagó. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El decirle a alguien, usted está equivocado. Usted tiene que entender, la forma suya no es la bíblica. Todos tenemos que entrar por la plomada bíblica, por el nivel bíblico. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la grey. Ahora, todas las cosas son puras para los puros, dice Pablo. Mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Examinemos nuestras obras. Qué bueno es que aceptemos la corrección de la persona con quien convivimos, los casados, o que los hijos nos ayuden también a nosotros. Que no nos pase a aquellos que la niña contesta el teléfono y decirle que no estoy. Dice mi mamá que no está. Hermanos, alineémonos con el Señor. Él viene pronto. Y si no viniera pronto, repito, ¿qué tal si la muerte nos sorprende? Usted dirá, no, hermano, eso ya demasiado como precisar. ¿Cuántos casos no han habido de muerte repentina? ¿Cuántos casos? Yo le puedo mencionar y pasarme 10 minutos más contándoles ejemplos como les puse en el Distrito 1. Le voy a decir solo el último que conté. Un día, habiendo terminado el culto, el segundo culto, y estábamos ahí despidiendo a los hermanos, ya no había nadie, ya casi faltaban para las 2 de la tarde. Un hermano vino a buscar a su hermana. Y yo le dije, fulanito, ¿cuántas oportunidades tú has tenido para venir a Jesucristo? Es urgente que tú vengas al Señor. Y me dice él, es cierto, muchas oportunidades he tenido, pero ¿sabe qué? El próximo sábado no lo dejo pasar. Le voy a dar el privilegio a mi hermana cuando ella esté predicando ahí. Y yo le dije, pero ¿qué te cuesta hacerlo hoy? No pierdes nada, aunque lo vuelvas a hacer, le digo, por complacer a tu hermana. Pero es mejor que le lleves la noticia ahora. Eran las 2 de la tarde, o casi iban a ser las 2. 5 de la tarde, él venía con 2 amigos más. Oiga bien, venía en un Jeep Cherokee, una camioneta. Venía para atravesar la Blue Ridge, aquí en la Georgia. Iba un muchacho, un latinoamericano, iba en un Mustang. Y no se sabe a qué velocidad iba el carro. Usted sabe que no puede pasar de 50. Hoy hasta le han menguado la velocidad. Y ese carro pegó en la acera y se levantó y le cortó el techo a la Cherokee. Y con el techo se llevó las 3 cabezas de los pasajeros que iban ahí. Yo fui a verlo. Yo no le deseo que usted, ¿verdad? No. Y Dios tampoco. No quiero la muerte del impío, dice.
Pero eso no va a negar que la paga del pecado es muerte. No es atroz de la manera en que muramos, porque ahí hay el testimonio de uno de los profetas que murió cortado por la mitad. Otros fueron ahorcados, otros fueron muertos no es la manera en que vamos, sino la condición en cómo estamos con el Señor. Podemos morir quizás inflados de tanto comer. No es eso la razón. Cómo estamos en la condición que vivimos. Ese es el mensaje para la iglesia. No deje el evangelio para otra ocasión. Es una necesidad por nuestra alma, por nuestro espíritu, por nuestro cuerpo, que la oferta es vivir toda la eternidad. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Tenemos que ver al Señor. Tenemos que conocer al Señor y Él nos ayudará. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.